muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla acerca de aspectos psiquiátricos en pacientes con VIH para dar conclusión con nuestro ciclo de VIH, más allá de los psicofármacos, a cargo de Daniel Vargas Noper, estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También es presidente de ACEMED UPTC, es también director del CEFC de Psiquiatría y es miembro del Semillero de Investigación de Neurociencia, Psiquiatría y Patología del Grupo de Investigación en Biomédica y Patología de la Universidad UPTC. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí el día de hoy. Y los dejo con Daniel y esta charla sobre este tema tan importante y tan apasionante que puede llegar a ser la virología y la unión con la psiquiatría. Entonces, Daniel, muchas gracias. Gracias, Juan Felipe. Buenas noches para todas y para todos. Para mí un gusto siempre poder acompañarlos y dar una revisión a estos temas que, como lo decía Juanfe al inicio, resultan tener más unión de la que uno creería. Y desde la última revisión que habíamos hecho sobre los virus en general, les había quedado con una deuda de ahondar muchísimo más en lo que son los pacientes con VIH, puesto tienen unas particularidades bien importantes y bien interesantes a la hora de hablar de ellos y ellas en el marco desde la psiquiatría y sus aspectos psicopatológicos, ¿no? Entonces, bueno, realmente muy, muy agradecido porque me hayan permitido el espacio, espero sea de su agrado y cualquier duda o cualquier aporte que tengan, muy bienvenido. Este tema me gusta muchísimo, hice mi mayor esfuerzo para que saliera muy bien. Entonces, la charla la titulé Aspectos psiquiátricos en pacientes con VIH más allá de los psicofármacos, porque si bien tenemos en nuestro imaginario y creemos que se pueden relacionar de manera un poco inicial, que siempre que un paciente sea interconsultado por psiquiatría va a irse con fármacos sí o sí, muchas veces esto no es tan así. Los medicamentos, por supuesto, van a ser una ayuda terapéutica, pero nunca van a constituir el 100% del manejo ni el 100% del tratamiento. Entonces, antes de iniciar, mis conflictos de intereses, ninguno por declarar, y quiero empezar con esta frase de Simone de Beauvoir que me pareció muy, muy oportuna para la ocasión. Simone de Beauvoir fue una filósofa existencialista francesa, desafortunadamente es reconocida por ser la pareja de Jean-Paul Sartre, otro filósofo existencialista, pero ella fue una de las feministas de la época y de las filántropas que escribió más en mediados del inicio del siglo XX. Y bueno, nos dice que el hombre no es ni una piedra ni una planta y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. Vivir es la voluntad de vivir. Creo que mi pantalla se dejó presentar. Entonces, con esto quiero iniciar y mostrarles un poquito cuál va a ser nuestra agenda del día. Vamos a hablar primero, creo que se me cortó la diapositiva. Vamos a hablar sobre la introducción al tema, vamos a hablar sobre VIH y sistema nervioso central, antirretrovirales y psiquiatría. Después de esto vamos a hablar un poco sobre los aspectos psicopatológicos propios y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento a la hora de abordar estos pacientes. Entonces, para iniciar, siempre que nos hablan de este tema, tenemos en el imaginario ciertas poblaciones que, como Juan Felipe y la doctora Natalia nos explicaron, consideramos como poblaciones clave, que antes eran poblaciones vulnerables y demás. Esto tiene un trasfondo cultural bien importante y todo lo que sea cultural trasciende sí o sí la psique de las personas. Alrededor del VIH y alrededor de la enfermedad por SIDA, claramente, se habla todavía y se siguió hablando sobre la relación que tenía con estas poblaciones clave, en las que muchas veces eran poblaciones que no estaban tan favorecidas en el marco del sistema tanto cultural como social, como político y económico en el que estaban envueltos y envueltas. Por ejemplo, en este se incluyen las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas o como vulgarmente se les dice, adictos,
los hombres homosexuales, las personas trabajadoras sexualmente, las minorías étnicas y las personas que están comprometidas muy seriamente en lo que su juicio, su percepción, su sensopercepción y en general sus estados cognitivos pues están un poco vulnerados, ¿no? Y también pensamos mucho pues todas en estas poblaciones que de pronto no tienen un acceso tan cercano a los sistemas de salud. Sin embargo, que es muy interesante y muy importante hablando del tema, que cuando hablamos de estas enfermedades por transmisión sexual y demás, tenemos que pensar sí o sí en aquellos pacientes que puedan cursar con trastornos de personalidad. Y yo sé que muchos estarían pensando de entrada en el trastorno límite de la personalidad, porque claramente es uno de los que más riesgos sexualmente hablando tienen, ¿cierto? Entonces, por si no lo han visto o no lo recuerdan, básicamente este trastorno de personalidad hace parte del grupo B, son personas a las que se les caracteriza principalmente por el drama y se llama trastorno límite. Para hacerlo muy simple, de pronto vulgarmente simple, son personas que necesitan ir a los límites de sus emociones, de sus experiencias para poder sentir, porque viven con un sentimiento de vacío crónico que no les permite pues tener un estado de plenitud en su cotidianidad. Esto las obliga a tener conductas sexuales de riesgo, a tomar conductas en generales un poco erráticas, entonces toman decisiones sin pensarlas mucho, son personas que además tienen alrededor de todos estos problemas para sentir, entonces necesitan sentir adrenalina, entonces verse envueltos o envueltas en estas situaciones en las que su salud puede verse involucrada, eso les genera un subidón de adrenalina, por decirlo de alguna manera, entonces eso les permite sentirse mejor. Además, algo muy importante es que dentro de estos trastornos de personalidad, muchos concomitan con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y como hemos venido viendo alrededor del ciclo, nos hemos dado cuenta que definitivamente un riesgo de transmisión importante son las agujas intravenosas y es que el consumo de estas sustancias puede predisponer seriamente a los pacientes a tener trastornos de personalidad. No estoy diciendo que todas las personas que tienen trastorno por consumo de SPA tienen un trastorno de personalidad, pero que sí la mayoría de personas con trastornos de personalidad, por lo menos limitándome al A y el B, sí cuentan con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esto de una vez nos trae ya situaciones como que uno va diciendo, bueno, acá puede existir una relación importante y que tenemos que tenerla en cuenta sí o sí. Entonces, no se les olvide esta parte. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta cuando hablamos de VIH y psiquiatría? Una parte muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta acá es que los medicamentos que utilizamos como terapia antirretroviral, es decir, para controlar el virus y demás de esto, voy a ampliar mucho más adelante. Muchos de estos tienen amplios efectos adversos y dentro de esa cadena de amplios efectos adversos, la psiquiatría no se queda atrás y los trastornos que puedan comprometer la psique se ven alterados acá. Desde que inició todo esto, desde el surgimiento del virus, su descubrimiento, su replicación y demás, y llegando a la terapia, esto también ha modulado y ha cambiado muchísimo estos efectos adversos que conocíamos. Y ahora, con el aumento en la esperanza de vida, nos hemos encontrado pacientes que además de tener su enfermedad de base, que sería la infección por VIH y las infecciones relacionadas al SIDA, van a tener entonces otras situaciones crónicas más trastornos psiquiátricos que se pueden relacionar principalmente con trastornos neurocognitivos. Y esto nos trae a colación una acepción importante y es que, como decía como dice mi profe de rehabilitación, todo puede ser peor. Entonces, en un paciente que cuenta con una infección por VIH, luego puede desarrollar SIDA, es un adulto o es una adulta mayor, puede tener ya de base una demencia tipo Alzheimer y se le puede complicar por una demencia por VIH, como se le conoce. Entonces, dentro de estos efectos adversos, tenemos que tener en cuenta esto. Y el aumento en la esperanza de vida definitivamente nos trae a colación este tema. Afortunadamente, ya el VIH no es una sentencia, la infección por VIH no es una sentencia de muerte, y por el contrario, cada vez está haciendo y ha permitido que mejore la esperanza de vida de estos y estas pacientes, lo que ha permitido de esta manera, pues como les digo, que veamos algunos problemas cognitivos que incluyen claramente la demencia.
Sin embargo, algo que no podemos y que se ha repetido bastante en el curso y que no puedo dejar de nombrarlo, es que el progreso, el estigma, las creencias, la vergüenza que pueden desarrollarse y que se generan en torno a las infecciones por VIH todavía se mantienen. Y es que qué tema más tabú que el VIH, la psiquiatría, y ahora qué más tabú que el VIH y la psiquiatría juntas. Entonces, con lo que les quiero mostrar el día de hoy es cómo podemos, primero, desestructurar este estigma y poder ayudar a los y las pacientes que cuentan con VIH de la mejor manera, porque eh, representan un reto en cuanto a estas comorbilidades que puedan manejar, necesitan de un equipo interdisciplinario y que conozcamos tanto como podamos saber. Entonces, desde medicina general necesitamos saber y conocer bien estos temas y por supuesto el estudio de la psique no podía quedarse por fuera. La epidemiología no la introduje ni la quise desglosar más porque ya la hemos tratado creo que lo suficiente, pero sí quiero recordarles que muchas y como lo más importante que nos hablan es que aproximadamente un tercio de los pacientes que cuentan con VIH tienen un trastorno psiquiátrico y también un tercio tienen hepatitis C. Entonces, así como pensamos en el riesgo de un paciente que pueda tener VIH y hepatitis C porque nos preocupan sus conteos de CD4 y demás, también nos tiene que preocupar cómo se encuentra el paciente o la paciente, cómo se encuentra su estilo de vida, cómo se encuentra anímicamente, si está en su afecto, en su sensopercepción, en sus labores cognitivas, se encuentra bien o no. Eso también tiene que ser parte del tamizaje y no se les puede olvidar siempre indagar en esta parte. Cuando nos abordamos y cuando estamos frente a un paciente con VIH, al menos por la parte psiquiátrica y de la psique, que puede ayudar y que claramente, por lo menos estas tres primeras preguntas, ayudan muchísimo al abordaje general de pensar en otras enfermedades sistémicas, también tenemos que tener en cuenta que son de mucha utilidad para psiquiatría y en el momento en que si deciden remitir a su paciente a psiquiatría, estas respuestas que vamos a encontrar acá van a ser muy útiles. Son 4 preguntas muy breves y definitivamente siento que nos pueden llevar a hacer un abordaje adecuado del paciente en un primer momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué estado de la infección por VIH se encuentra el paciente? ¿Esto para qué nos va a servir? Aparte de lo que ya hemos visto, el estado de la infección por VIH nos permite ir de una vez pensando en otras enfermedades, en otras infecciones y en otras complicaciones que pueden desarrollar también manifestaciones neuropsiquiátricas. Por ejemplo, ante un paciente que tenga un conteo de CD4 menor a 50, por ejemplo, pues claramente el riesgo que va a tener de linfomas, tanto el asociado en el Hodgkin como el de los del sistema nervioso central, como el riesgo que tengan a una demencia asociada a VIH van a ser mucho más altos que un paciente que tiene más de 500, por ejemplo. Entonces eso, así como sirve en infecto y como sirve en medicina interna, en psiquiatría también va a ser muy útil, especialmente para esa relación neuropsiquiátrica. Segundo, hay evidencia de una infección del sistema nervioso asociado a VIH. Más adelante vamos a andar en el tema, por eso no voy a profundizar en esta. El paciente tiene una historia premórbida de historial psiquiátrico. Esto es muy importante porque nos puede, de manera retrospectiva, ayudar a mirar la parte prospectiva. Y esto es pura estadística clásica, pero definitivamente esta parte nos va a ayudar primero a poder mirar cuál es el riesgo que presenta ese paciente y esos factores de riesgo que más adelante vamos a mirar van a ser sumamente fundamentales a la hora de ir mirando como, bueno, este paciente probablemente pueda desarrollar una distimia, por ejemplo, puede generar un cuadro depresivo mayor o puede generar una patología propiamente dicha, viene con un trastorno de personalidad, es por esto que se infectó, bueno, ¿qué podemos ir haciendo? Si ven cómo todo se va bailando, entonces esta parte de la historia premórbida nos va a ayudar muchísimo. Y no solamente la personal, también la familiar, porque que alguien tenga VIH no lo exime de poder perfectamente tener un trastorno afectivo bipolar. Y ya vamos a ver más adelante porque eso puede presentar un problema. Entonces, siempre hacer esta pregunta. Y al final, y una de las preguntas más íntimas es cómo se infectó el paciente. Le puse así a propósito. Me parece que este tema tiene que tener un abordaje además de clase, de género, porque aparte que el estigma precede a toda la comunidad LGBTIQ+, hay que tener en cuenta las
y les personas trans, entonces me gusta hacer esa acepción especial. Entonces, esta parte para qué nos va a terminar ayudando, porque eso nos puede ayudar a mirar si el paciente, bueno, tiene un trastorno de personalidad base y he sido como muy insistente con esto porque es muy importante tenerlo en cuenta y además puede ayudarnos a mirar y a dar un abordaje personalizado a tratar el paciente. Primero, para realizar el cerco epidemiológico. Segundo, porque eso nos puede ayudar a mirar el desarrollo de las motivaciones, las expectativas, lo que venía antes, la proyección, bueno, la prospección, si la quieren llamar así, y demás relaciones que pueden tenerse en cuenta. Entonces, esto es sumamente fundamental a la hora de hablar de, bueno, qué es lo que estamos esperando y cómo podemos ayudar a la persona. Muchas veces esto también va a ayudar al cuidado médico general, pero pues ese conocimiento informa y ayuda a la evaluación psiquiátrica para el tratamiento y para el manejo. Y entonces, listo, vamos a empezar. Y se acuerdan que la segunda pregunta era, iniciemos a pensar si este paciente tiene una infección por VIH. O sea, el paciente tiene una infección por VIH, la confirmamos. Y ahora tenemos que pensar si este trastorno por el que nos llega, regálenme un segundo. Este trastorno por el que llega, por ejemplo, llega un paciente psicótico, alucinando, les llega al servicio de urgencias. Lo primero que tenemos que pensar y descartar no es una esquizofrenia. Pasa muy seguido que ese es como el diagnóstico de, 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 de llegada y con el que sale el paciente. Psicosis es igual a esquizofrenia y definitivamente no. Detrás de la psicosis se pueden esconder muchísimas cosas y una de las abordajes importantes que tenemos que tener en cuenta es si este paciente está cursando con una infección en el sistema nervioso central. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Porque, bueno, esto además nos va a permitir evaluar si este paciente pues va a tener una correlación importante a la hora de hablar de una organicidad, ya sea infecciosa, ya sea neoplásica, o ya sea por un linfoma, o simplemente después ya nos quedamos con la idea de que, bueno, ese paciente sí definitivamente tiene, entonces es un trastorno primario psiquiátrico, es decir, está en la psique de la persona, y no por otra causa, como lo es una infección. Imagínense ustedes diagnosticar a un paciente con, no sé, lo más sencillo, episodio psicótico agudo, y que esté cursando con una meningitis, por ejemplo, o tenga un tumor gigante en la cabeza. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y recordemos que en los días iniciales de la infección, básicamente lo que va a hacer el virus es transportarse al cerebro por los monocitos, que entonces luego se van a diferenciar a macrófagos. Estos macrófagos que van a estar infectados, si bien no van a generar un daño directo a las neuronas, sí la producción de citocinas proinflamatorias que van a segregar, porque esa es su función, van a generar daño neuronal. Este daño neuronal va a ser muy importante porque va a terminar traduciéndose en qué? En muertes neuronales o en destrucción neuronal. Y a pesar que el sistema nervioso central parezca ser un reservorio individual de la replicación del VIH, porque recordemos que en el líquido cefalorraquídeo, como le llamamos acá, esta carga que puede estar considerada puede muchas veces ser muy diferente a los niveles que se encuentran en plasma, es decir, que la carga viral que se encuentra en líquido cefalorraquídeo sea totalmente diferente a la que se encuentre en plasma, es decir, en sangre. Entonces, al comportarse como un reservorio individual, por decirlo de alguna manera, para que sea como de fácil abordaje, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de esta pueden generarse resistencias. Y dentro de estas resistencias, tenemos que tener muy en cuenta que esta barrera hematoencefálica, su penetrancia y demás, tiene que ser importante a la hora de uno analizar qué terapia antirretroviral va a escoger para esta persona, cuál va a ser mejor y si necesitamos o no que ingrese al líquido y como tal al sistema nervioso central, es decir, que tenga permeabilidad. La terapia antirretroviral muchas veces tienen su régimen, el combate pues, de la replicación que queden del virus en el sistema nervioso y en su replicación periférica, claramente. Pero muchas veces esto va a necesitar neuroprotección y esta neuroprotección tiene que ser fundamental y no se nos puede olvidar nunca jamás, porque es que luego va a pasar que medicamos al paciente con los antirretrovirales,
y por procesos iatrogénicos tiene que llegar en un estado cognitivo deleterio, llega el paciente en manía, llega el paciente en psicosis, llega el paciente demenciado, entonces, toma. Entonces, siempre realizar esta neuroprotección que muchas veces lo que implica es hacer un adecuado abordaje de las dosis del medicamento, una adecuada elección del mismo y pues mantenerlo como en las dosis terapéuticas que el paciente o la paciente necesite. Muchas veces, y lo que esperamos es que esto avance a la terapia génica para que precisamente podamos inhibir esta replicación viral, pero que también sin afectar estas reservas neuroprotectivas, porque es que definitivamente no se nos olvide que cuando estamos dando medicamentos antirretrovirales estamos lesionando muchas neuronas. Entonces ese mensaje es importante y quiero que sea como uno de los primeros que nos llevemos. Se han hecho muchos estudios. Cuando estaba haciendo esta revisión me encontré cosas fascinantes. Desde el 97, por ejemplo, fue uno de los más viejitos que encontré, de una gente absolutamente pila, que hace mucho tiempo se dio cuenta que los pacientes que presentaban VIH estaban además presentando alteraciones neurológicas y por consiguiente alteraciones psiquiátricas. Entonces, desde esa época y hasta ahorita, y se siguen haciendo muchísimos estudios en cuanto a, bueno, ver qué pasa. Se han encontrado con cosas tan interesantes como que hay un probable tropismo del cerebro, del VIH en el cerebro. Entonces, muchos de esos estudios básicamente lo que hacen es, y lo que hacían en un inicio era evaluar el córtex frontal, porque pues se creía que las alteraciones conductuales que estos pacientes presentan venían de ahí. ¿Por qué? Porque no se nos olvide, paciente que tenga una demencia por VIH se va a parecer muchísimo a un paciente que tiene una demencia por Huntington, por ejemplo. Entonces, esta relación en un inicio empezó a decir, bueno, empecemos a mirar el lóbulo frontal y definitivamente encontraron que había ahí una lesión importante. Luego, siguieron trabajando y trabajando en el tema y se encontraron cosas tan interesantes como que las estructuras cerebrales que se afectan no son similares por nada del mundo y que hay una clara predilección por las estructuras subcorticales. Muchas de estas se van a desarrollar en el hipocampo y en los ganglios basales, y en donde casi no van a estar concentrados en el cerebelo y todo lo que se relaciona con el córtex medial relacionado y cercano pues a la parte medial y frontal de la corteza. Esta distribución claramente va a generar manifestaciones psiquiátricas muy diversas, claramente las neurológicas, pero las que quiero nombrar acá son las psiquiátricas, porque fue las que estudié, y en el tropismo que podemos encontrar acá hay cosas bien particulares, porque dentro, ¿se acuerdan que estamos hablando de estas regiones de los ganglios basales, no? Pues dentro de estas vamos a encontrar que muchas veces los ventrículos van a estar dilatados o van a estar enlarguecidos, va a haber una atrofia hipocampal, el volumen que tenemos de estos ganglios basales en general va a estar disminuido y vamos a encontrar lesiones en la sustancia blanca. Estas dos partes de la atrofia hipocampal, el volumen, la sustancia blanca y bueno, esta parte del aumento ventricular va a ser bien importante a la hora que siempre que realicen un TAC, una resonancia, vayan y miren a ese paciente estas secciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es un breve recorderis, este es uno de los estudios más recientes, realmente me pareció muy nuevo y muy bien hecho. Básicamente lo que hicieron fue tomar aproximadamente 65 pacientes y dentro de estos 65 pacientes que tenían VIH, ojo con esto, eran pacientes que eran asintomáticos neurológicamente y además estaban con supresión viral, es decir, estaban indetectables. Básicamente lo que hicieron con estos 65 pacientes fue asociarles a un control, que encontraron lo que les he venido hablando, ¿no? Una atrofia que se asocia pues a cambios subcorticales, sin embargo también refieren cambios no solamente en sustancia blanca, sino en sustancia gris, por ejemplo, y que la podían ver de esta manera, y que encontraron que en el núcleo accumbens, en el putamen y en el tálamo, principalmente se encontraban estas lesiones. ¿Qué nos sugieren y cuál es la relación que nos dicen como, bueno, venga, tenga cuidado con esto porque esto le puede dar una revisión importante? Siempre que revisemos estas dos estructuras en las resonancias, nos va a permitir poder decir, bueno, este paciente puede estar desarrollando una demencia por VIH. Por ejemplo, los síntomas psiquiátricos que está desarrollando son por esto. Si ustedes no encuentran una atrofia, una disminución en el hipocampo, en la amígdala y demás, y en toda esta parte hipocampal, ni encuentran lesiones o disminuciones en los niveles de sustancia tanto blanca como gris,
vayan y piensen en otra cosa, porque la lesión entonces no va por esta parte. Sí puede tener otras lesiones, pueden complementar con estudios, claramente, pero entonces enfoquemos de otra manera y vamos y busquemos otra cosa, porque es que de pronto no es tan clara. Continuando con el estudio, se dieron cuenta y compararon que básicamente lo que les venía diciendo, miren esta relación entre los casos y los controles del putamen, el tálamo y el núcleo accumbens. Entonces, esto es lo que nos va a dar de determinar estos comportamientos un poco erráticos y las características cognitivas que vienen de estos pacientes. ¿Cómo cuáles? Muchas veces estos pacientes van a tornarse van a tener disminución en la memoria, van a tener disminución en la memoria procedimental, en la memoria declarativa e incluso en la no declarativa. También vamos a encontrar problemas a la hora de realizar acciones como el movimiento, y además van a ser personas que van a tener comportamientos erráticos del tipo que ustedes quieran y se puedan imaginar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y estos tipos de lesiones que se pueden ver siempre, 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 vamos a necesitar mirarlos con TAC o con resonancia, preferiblemente con una resonancia. Ya cada uno empieza a mirar según la especificidad de su paciente y relacionar semiológica y clínicamente qué es lo que espera ver en la placa. En la resonancia, perdón, no esperar la resonancia a ver qué dice, sino uno ir mirando porque puede necesitar un flare, por ejemplo, o otro tipo de imágenes que pues van a depender de cada uno y cada uno. El artículo es buenísimo, cuando quieran se los comparto. Y bueno, este meme creo que representa mucho de lo que voy a hablar en toda la charla, y es que algo que hay que tener muy en cuenta es descartar organicidad. Y no sé si les haya pasado, pero en los servicios de psiquiatría siempre dicen como, no puedo valorarlo si no descartas organicidad. Muy diferente a lo que hacían los psiquiatras antes, ¿no? Y esto se hace no de manera deliberada, ni porque no se quiera desarrollar el trabajo, sino porque definitivamente no se puede iniciar a creer que este paciente puede tener un abordaje de una enfermedad psiquiátrica primaria, sino, pues si no la tiene. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, cuando estamos evaluando una alteración neurocognitiva en el paciente que es VIH positivo, la infección por VIH y la relación que pueda tener con su líquido cerebroraquídeo, el fluido cerebroespinal, debería ser siempre un diagnóstico de exclusión. Ojo, antes de mandar a su paciente a psiquiatría, descarte organicidad. Y la primera organicidad que va a empezar a descartar es que ese paciente tenga una infección, porque es algo que lo puede matar muy rápido. Entonces, ya después de esto y realizar una investigación exhaustiva y buscar otras posibles etiologías para una lesión neurocognitiva, tenga cuidado, especialmente cuando los síntomas son muy agudos, porque esto no es común. Los síntomas en las demencias y en los trastornos neurocognitivos relacionados a VIH son progresivos, no son súbitos. Entonces, en caso que se presenten de manera aguda, piense en otra cosa, analice y evalúe con su equipo otra causa, porque pues por este lado no fue. Además, que también es importante tener en cuenta que en estos pacientes pueden tener infecciones oportunistas, pueden tener una neoplasia perfectamente. Estos síntomas que están desarrollándose pueden ser consecuencia de otra enfermedad sistémica. Ojo con esto, con los efectos adversos de los medicamentos, con una interacción medicamentosa. Pregunte si inició recientemente un fármaco, y no solamente un fármaco, sino alguna de estas plantas y demás, porque también pueden llegar a alterar el metabolismo. Entonces, ojo con eso. Y que también tenemos que tener en cuenta uso de drogas recreacionales, los síndromes que puedan llegar a aparecerse acá en estas enfermedades, haciendo un buen diagnóstico diferencial, ojo, entre enfermedades metabólicas y enfermedades nutricionales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que definitivamente, si usted se da cuenta que ese paciente está presentando una alteración en la psique, no sea, por ejemplo, por una hipoglicemia, ¿sí? Entonces, descarte organicidad. Así suene cliché, descártela primero y luego ahí sí haga la referencia, porque si no, pues va a perder el tiempo. Sin embargo, pues obviamente, junto con el equipo de psiquiatría, claramente se puede desarrollar un buen análisis del paciente, porque al fin y al cabo para eso son médicos y médicas, ¿no? Entonces tengan en cuenta este diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque obviamente es muy fácil empezar a decir como, bueno, pues sí, descártela. Ya se hicieron las imágenes,
hicimos un buen cuadro hemático, no encontramos otra cosa, estamos pensando que la cosa sí va siendo primitiva, sí va siendo primitiva, sí va siendo primaria. Entonces, ya descartado todo eso, vamos entonces a hacer una evaluación neuropsicológica. Si bien no hay una escala, desafortunadamente, que sea específica para evaluar estos trastornos neurocognitivos en pacientes con VIH, sí, muchas asociaciones y muchos grupos, como la OMS, grupos activistas de pacientes con VIH, estudios y grupos de estudios clínicos han desarrollado y se han dado cuenta que necesitaban definitivamente utilizar una escala que fuese útil, y resultó ser el WAIS-R. El Wechsler Adult Intelligence Scale Revised es la escala que en la literatura se ha demostrado ser una de las más útiles, si no es por la más útil, ya que revisa en general muchas cosas como la inteligencia simbólica, que la persona tenga habilidad para el desarrollo manual, ¿sí? Entonces también permiten evaluar ese desarrollo manual de los pacientes, un test de palabras y colores. Acá también preguntan fluidez verbal, hacen el fast test, por ejemplo, permiten además mirar los tiempos de reacción y demás, y es muy importante y muy buena porque permite que se desarrolle en menos de 60 minutos, y ha demostrado que los pacientes que desarrollan esta escala terminan menos fatigados, confundidos o frustrados o incluso humillados, porque es un término importante que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan estas escalas que denominamos de inteligencia. Entonces, tener cuidado con la terminología que utilizamos y con quién las hace. Esto claramente lo hacen un equipo de neuropsicólogos o neuropsicólogas que pues están entrenados y entrenadas en esto, pero es importante tenerlo y saberlo, porque uno nunca sabe cuándo salga una pregunta de estas en algún examen o cuando lo necesitemos en la clínica. ¿Listo? Entonces, esta fue la primera parte que les quería mostrar acerca de cómo podemos ayudar y descartar estas infecciones del sistema nervioso central. Ahora, les quiero hablar sobre los medicamentos para la infección por VIH, porque es que definitivamente esta es una de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta, y de los efectos adversos que estos pacientes tienen que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta pues nosotros a la hora de evaluar estos pacientes. Entonces, básicamente vamos a iniciar desde el inicio pues con los nucleócidos, los inhibidores de la transcriptasa. Ay, se me olvidó el nombre ahora en español. Los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, perdón. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar acá con estos pacientes es que la acidobudina y la amibudina, uno de los primeros fármacos que pues estudiamos acá y de los que se utilizaron, tienen muchísimos efectos adversos que son bien graves y que son bien molestos psiquiátricamente a la hora de hablar de estos pacientes. Entonces, la acidobudina y la lamivudina no deberían utilizarse. Básicamente generan dolor de cabeza, agitación, insomnio, manía, depresión, irritabilidad, delirio, somnolencias. Además, han demostrado aumento en la neuropatía periférica. La lamivudina hace un efecto muy similar, entonces como que no vayamos por ahí. El abacavir, la emtricitabina y el tenofovir han mostrado ser un poco más limpios en cuanto a que desarrollan solamente cefalea. Sin embargo, los grados en los que se pueda presentar cefalea son graves, y obviamente no podemos despreciar un dolor de cabeza y lo molesto que puede llegar a ser. Y tenemos la didanosina, la salcitabina y la estabudina, que pueden llegar a generar neuropatía periférica. Que es importante que la didanosina, por ejemplo, aparte de la neuropatía periférica, ha demostrado problemas como desarrollar manías orgánicas, más adelante vamos a hablar de eso, e insomnio. Entonces, de pronto no es tan chévere. Y la estabudina también ha demostrado generar manía. Entonces, ese es el primer grupo y los efectos adversos que quería que revisáramos. Ahora, los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa. Acá encontramos básicamente el efavirenz. Y como no quería hacer una diapositiva gigante y fea, puse el DSM-5 porque es que el efavirenz ha demostrado un montón de patologías psiquiátricas, que es como poner el libro ahí. Trastornos del sueño, agitación, insomnio, euforia, depresión. Ha demostrado incluso aumento en la ideación suicida, somnolencia cuando no generan insomnio, o incluso puede fluctuar, confusión, psicosis
Y además, algo interesante es que puede llegar a generar positivo, un falso positivo en pruebas de orina de cannabis. Entonces, paciente con efavirenz que le sale positivo a la prueba de cannabis, ojo, si le está psicotizando, igual, espere el medicamento y mire a ver si es verdad el paciente consumió o no consumió. Y otros, como la neviparina, la de la virdina y la travirina, han demostrado simplemente desarrollar dolor de cabeza. Ah, bueno, el efavirenz está, claramente también genera dolor de cabeza y además fatiga. Entonces, como que no nos gusta. Este es el símbolo que puse para dolor de cabeza porque es el que más se repite. Ahora, con los inhibidores de la proteasa, ¿qué es lo primero que tenemos que, y cuál es el primero que se nos viene a la cabeza? ¿El indinavir o el ritonavir? Seguramente el ritonavir. ¿Qué genera el ritonavir? Principalmente parestesias periféricas, astenia y altera el gusto. El indinavir genera astenia, visión borrosa, insomnio y además genera dolor de cabeza. El tripanavir genera solamente dolor de cabeza y fatiga. ¿Listo? El nelfinavir y la combinación entre el lopinavir y ritonavir va a generar astenia y dolor de cabeza. Y el saquinavir, amprenavir, y cuando se combina pues con el fosamprenavir y el atazanavir y el darunavir, recordemos los inhibidores de proteasa, los vires, van a generar solamente cefalea. Entonces, de esta manera podemos ir mirando los efectos que pueden llegar a generar y a tener cada uno. ¿Listo? Ahora, vamos con los inhibidores de la fusión. Ahí vamos a tener el infuvirtide, el T20, que va a generar fatiga, y el maravirio, que va a generar insomnio. Y en los inhibidores de la integrasa tenemos el ratigravir, que va a generar dolor de cabeza. Pero no podía quedarme solamente con esto, porque obviamente dentro de estos pacientes vamos a utilizar otros fármacos, y dentro de esos otros fármacos que utilizamos están todos estos. Dentro de estos vamos a tener, yo sí decía que aparecían las imágenes bonitas. Vamos a empezar con los antivirales, y uno de los que más quiero que llevemos en la cabeza es el aciclovir, porque ese es otro que genera DSM-5. Dolor de cabeza, agitación, insomnio, genera confusión, hiperestesias, hiperacusias. Algo muy importante, pacientes con aciclovir se despersonalizan mucho. Y además pueden llegar a generar alucinaciones. Ojo con el uso de aciclovir en paciente adulto mayor. Y el ganciclovir genera agitación, manía, psicosis, irritabilidad y además aumenta las tasas de delirio. Brutal. Ahora, antibióticos. Voy a empezar con el trimecoprim sulfa, porque también se utiliza muchísimo. Dolor de cabeza, insomnio, depresión, anorexia, apatía, igual que el cotrimoxazol, pero además el trimecoprim les añade mutismo y neuritis. Y tenemos medicamentos tan feos como la isoniazida, pues para la psique del paciente, que puede generar agitación, depresión, las alucinaciones, la paranoia y además altera la memoria. Y la dapsona, agitación, insomnio, manía y alucinaciones. Con los antiparasitarios, principalmente el metronidazol, genera agitación, depresión, delirio y puede llegar a hacer que los pacientes se convulsionen si los administramos intravenosamente. El tiabendazol, por ejemplo, genera muchas alucinaciones, pero de tipo olfatorio. Y la pentamidina, por ejemplo, nos va a generar ¿qué? Hipoglicemia. Eso puede llegar a generar los síntomas de, pues claramente de fatiga, y puede llevar al paciente a sincoparse y a generar alucinaciones, el delirium, confusiones e hipotensión. Dentro de los antifúngicos, nuestra querida anfotericina B, que siempre nos enseñan que genera lesión renal y lesión hepática, pero que además genera dolor de cabeza, agitación, anorexia, aumenta muchísimo las tasas de delirium, de diplopía, de letargia y de neuropatía periférica. El ketoconazol, por ejemplo, genera dolor de cabeza, mareo y fotosensibilidad. Y la flucitocina genera dolor de cabeza, el delirio y trastornos neurocognitivos. Entonces, nada de darle a un paciente que tenga trastornos neurocognitivos flucitazón. Se la empeora. Y hay otros que seguimos utilizando. No quiero alargarme mucho, pero los esteroides deprimen o maniatizan, pero afectan el afecto. Para que se les olvida, suena hasta bonito, afectan el afecto los esteroides. Y además generan psicosis y confusión. Entonces, los fármacos siguen siendo fármacos, pueden ser situaciones adversas que uno puede decir, no, son muy raras. Recuerden que los pacientes con VIH son más sensibles y se les equipara incluso con población geriátrica. Entonces, que ustedes les vayan metiendo dosis similares y a lo maldita sea y miremos a ver qué pasa, puede generar que alteren la psique del paciente, además de todas las otras alteraciones generales que puedan llegar a darles. Entonces, piensen. Listo, ya estudiando esto de los fármacos, vamos a hablar de los desórdenes neurocognitivos asociados a VIH, y es que desde 1991 la Asociación Americana de Neurología se dio cuenta efectivamente que algo estaba pasando, que
estas relaciones entre los pacientes que tenían VIH, porque pues ya estaban envejeciendo un poco más, estaban desarrollando trastornos neurocognitivos que eran muy similares los unos a los otros, entonces dijeron, bueno, acá hay algo. Dentro de esto que notaron, se dieron cuenta que había una demencia asociada a VIH, y que dentro de esa demencia asociada a VIH, que la van a conocer y está en la literatura como HAD, que es bueno, a la H es del virus de HIV, Associated Dementia, HAD, se separa y generan la demencia y otra entidad. Y esa otra entidad la van a llamar alteración cognitiva motora menor. Dentro de esta alteración motora cognitiva menor, básicamente, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es la diferencia? En esta motora menor, los criterios de demencia no se cumplían, pero sí habían unas alteraciones que afectaban al paciente. El resto salía, no importaba. Pero luego, ¿qué pasó? Una gente muy inteligente en 2007 creó unos criterios de Frascati que vamos a ver más adelante, y entonces se da cuenta, bueno, sí, la demencia está, pero lo llamaron el HIV Associated Neurocognitive Disorder, HAND, y esto, si quieren profundizar en el tema, búsquenlo así como HAND, de mano, en inglés, y lo dejaron así. Entonces, esa puede equipararse como la demencia. Pero ¿qué incluyeron además? Separan el trastorno cognitivo menor, o sea, lo que hicieron fue con este trastorno cognitivo menor dividirlo. ¿Y en qué lo dividen? En que se encuentre asintomático o en que se encuentre en un término medio, o el Mild Neurocognitive Disorder y el Asymptomatic Neurocognitive Impairment, el MD y el ANI, o el ANI. Entonces, si ven acá lo que hicieron con este, lo mantuvieron. Ya no lo ponen como demencia propiamente, pero pues básicamente lo dejan así, lo dejan como un desorden neurocognitivo asociado a VIH, ese es el término correcto, no demencia, y pues separan entre estos dos. Ay, me pasé. Listo, entonces vamos a ver los criterios. Y es que el primero que vamos a tener acá, vamos a empezar desde lo más suavecito hasta lo más fuerte, que es la alteración cognitiva sintomática. Entonces, básicamente, hacemos análisis al paciente. Les voy a hablar ahorita de unas pruebas clínicas que pueden utilizarse más adelante para evaluar esto. Entonces, tenemos dos dominios neurocognitivos que se van a encontrar alterados, que van a estar con una desviación estándar por debajo de la media. Ojo con esto, y esto es muy, muy importante porque no se nos puede olvidar que las puntuaciones deben estar estandarizadas, ajustadas por edad, sexo y nivel de educación, porque a veces pasa que no las ajustamos y cometemos errores feos. Entonces, siempre ajusten esa parte. Y dentro de estos dominios que pueden presentarse, ¿qué vamos a encontrar? La atención, la memoria de trabajo, qué tan rápido procesamos la información, tenemos memoria verbal, sí o no, qué tanto aprendemos, fluencia verbal y las funciones ejecutivas y las funciones motoras. Algo que a mí me encanta estudiar son las funciones ejecutivas porque son supremamente complejas y requieren de mucha estructura anatómica, cerebral. Entonces, siempre que quieran hacer un abordaje un poco burdo, por decirlo de alguna manera, pongan a su paciente a hacer una tarea con una función ejecutiva y ahí se van a dar cuenta si necesitan ahondar más o de pronto, por el momento, pueden mantenerse ahí. Que también nos dicen que esta alteración que presenta el paciente, esta alteración cognitiva, no le está afectando ni a su vida, ni a su trabajo, ni en su casa, ni en su vida social. Que, pues, ¿quién nos va a decir eso? El paciente. O, sí, el paciente, a veces lo pueden decir los familiares, pero pues realmente nos importa más el propio sujeto, que vea o no vea alterada su vida. El deterioro cognitivo está presente por lo menos hace un mes y no cumple criterios para diagnosticar una demencia o un delirium asociado a VIH. Acá lo copié, como decía, y esto me conflictúa muchísimo porque delirium es muy diferente a un delirio y es delirium. Entonces, hay que ser precisos en esas cosas. Y no hay una evidencia para una causa preexistente. Por ejemplo, una enfermedad neurológica previa, que el paciente tenga un trastorno psiquiátrico previo o un abuso de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno cognitivo leve? Que se acuerdan que este punto era que no interfería. Bueno, acá afecta leve o moderadamente. Y ya luego tenemos la demencia asociada a VIH. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Hay un marcado empeoramiento adquirido en el funcionamiento cognitivo, como vemos acá, en dos dominios neurocognitivos, ya los nombramos, que están por debajo ya de 2 desviaciones estándares por debajo de la media cuando lo ajustamos.
Esto claramente interfiere con las actividades de su vida, de su casa y de su socialización. Eh, y esto lo puede mirar el paciente o podemos utilizar otras escalas. Y el empeoramiento cognitivo se presenta desde hace un mes, no cumple los criterios para diagnosticar un delirium, si lo puse bien, y no existe otra causa que lo justifique. Entonces, esta es como la forma en la que lo podemos estudiar. Muchas veces, y algo que es muy importante, es que si estamos frente a un paciente que está presentando un deterioro leve, pues no vayamos de una vez a las memorias de trabajo y velocidades de procesamiento de información, o fluencia verbal, o lentitud en el aprendizaje, porque esto es muy elaborado y se afecta en situaciones más graves. Entonces, no porque iniciemos a evaluar solamente esta parte, pues realmente hay que tener cuidado y hay que evaluar esos cambios sutiles, porque por más pequeños que sean, son importantes y esos cambios mínimos pueden llegar a ponernos el aviso y decir, corramos, tengamos cuidado, porque así como en el ACV el tiempo es neuronas, pues acá también. Entonces, eh, tratamientos rápidos mejoran diagnósticos. Listo. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Para el diagnóstico, y antes de seguir avanzando, quiero que tengamos en cuenta que el diagnóstico es un poquito complicado porque requiere un equipo interdisciplinar y a veces no es que nos guste trabajar mucho con las personas. Eso lo he notado en el ámbito psiquiátrico. Bueno, es importante tenerlo en cuenta porque vamos a necesitar sí o sí estar relacionados con otros equipos. Entonces, perdón, antes de saltarme acá. Les quería además hablar que estas alteraciones neurocognitivas leves, pues muchas veces permanecen estables, a veces empeoran o simplemente vuelven a su estado original, es decir, al estado positivo. Entonces, hay que tener cuidado estas infecciones y que por más que se presente el paciente de manera asintomática, que esté con los mejores conteos CD4, que esté con la carga viral en cero, igual, pues, hay problemas. Entonces, el diagnóstico de estos trastornos neurocognitivos que se asocian a esta infección principalmente tienen dos problemas. Y con esto, por esto les decía que prepárese para un diagnóstico diferencial bien elaborado, porque es que necesitamos descartar todas esas patologías que puedan llegar a relacionarse de manera directa con el VIH o no, que pues le generen y determinen comorbilidades importantes. Y además necesitamos saber estas determinadas comorbilidades cuándo han afectado y si han influido en la infección por VIH o no. Además de solamente decir, no, sí, es que la lesión neurológica que tienes por VIH, no. Tenemos que también mirar si tiene otras enfermedades, si viene con cosas de base y demás. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dentro de estas enfermedades psiquiátricas está otra vez el DSM-5. Tenemos que tener cuidado principalmente con depresión y ansiedad. Hacemos las escalas que utilicemos y que tenemos protocolizadas en nuestros entornos. Recomiendo mucho las escalas de Beck, tanto para ansiedad, para depresión, paciente con ideación suicida, pues igual le hacemos un sad persons y le hacemos una ideación suicida de Beck. Recordamos, y acá para este diagnóstico diferencial, si son de la U de Caldas, pues recordarán al doctor Castro y las demás psiquiatras que les dan clase. Nosotros acá en la UPTC recordaremos al doctor Alba y la doctora Andrade, porque básicamente este diagnóstico diferencial tiene que ser todo el DSM-5 y empezar a mirar criterios si los cumple o no. Buscar trastorno por consumo de sustancias psicoactivas por alcohol y por otras, por supuesto, para así hacer este análisis de cuidado de toxinas. Mirar el consumo de fármacos, principalmente como los antihistamínicos, los fármacos anticolinérgicos y demás. Vamos a enfermedades hepáticas, ya sean por infección o por otro tipo de orígenes. Miramos si el paciente puede tener hematomas o hidrocefalias normotensivas o puede tener neoplasias, o si el paciente presenta, ya después de eso, nos vamos entonces a las demencias. El paciente puede tener una demencia por VIH, por VIH, por Alzheimer, por ejemplo, o por cuerpos de Lewy, o tiene una demencia frontotemporal, o es una enfermedad de Parkinson con demencia. Entonces, toca mirar todo eso, o es una demencia vascular. ¿El paciente está infectado con neurosífilis, sí o no? Infecciones oportunistas que pueda llegar a tener, ya las descartaron. Ya descartaron que tenga un criptococo, que tenga una meningitis tuberculosa, por ejemplo. Descartaron que tuviera hipotiroidismo, entonces le pidieron o no la TSH. Puede tener un déficit de vitamina B12, ya la determinaron. Entonces, todo eso muy probablemente les pida el psiquiatra antes de que lo manden para el otro lado.
Y se han descrito muchísimos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y los que tenemos que ubicar, principalmente los que dependen del paciente, su predisposición a la genética, cuánta edad tiene, utiliza o utilizó sustancias psicoactivas, está infectado por virus de la hepatitis C, tiene alguna otra alteración metabólica, enfermedades musculares, historias de demencia, traumas craneoencefálicos o los propios del VIH, que pueden relacionarse como con el subtipo, la proteína TAD y demás, y pues con las consecuencias que pueda llegar a tener. El paciente está en un estado de SIDA, tiene efecto TAR, por ejemplo, o tiene translocaciones microbianas, eso es importante, y la evaluación neuropsicológica, que ya pues se lo dejamos a los y las neuropsicólogos y neuropsicólogas desde propuestas de la OMS, Instituto Nacional para la Salud Mental y estudios de cohorte multicéntricos en pacientes con SIDA han mostrado algunas escalas. Por ejemplo, si quieren mirar la atención de memoria y de trabajo, hagan la prueba de dígitos o la de letras y números. Para la velocidad de procesamiento de información utilizamos el Trial Making Test, la parte A, la clave numérica o el STRUP. Para memoria y aprendizaje también podemos utilizar el California Verbal Learning Test. Hay uno en español que se los recomiendo, que lo hicieron en la Universidad Complutense, ese puede servir. Hay uno de historietas y reproducción visual verbal, hay una de figura compleja del rey, por ejemplo, y para funciones ejecutivas, el Stroke Color and Word Test o el Trail Making Test, vean la parte B, por ejemplo, o el Scoring de Wisconsin. Test de dominación de Boston, las habilidades motoras, como el Kruger-Beckford Test. Si les interesa alguna de estas, me escriben y se las paso. Pero, pues, entre todas estas, realmente que nosotros y que podamos llevar a cabo un mock. Sencillo. Entonces, tenerlo en cuenta. Y este estudio lo hicieron una gente muy pila, porque nosotros no siempre vamos a contar con un neuropsicólogo. Esto realmente, pues, es difícil y es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inició el paciente, entonces vamos a mirar si tiene criterios médicos de VIH, vamos a mirar, pues, si lo tiene efectivamente, está coinfectado, la interrupción del TAR, miramos su CD4, su edad, su nivel de escolarización y demás. Estos son factores de riesgo predictivos que nos pueden llegar a ayudar para esto. El paciente está presentando una queja cognitiva, está diciendo que se ha presentado problemas en la memoria, que va a hacer algo y ya no sabe cómo hacerlo, que se le olvidó hacer ciertas cosas, o la familia dice que ya no puede vestirse solo, por ejemplo. Entonces ahí miramos las quejas cognitivas, hacemos los screenings neurocognitivos y vamos mirando. Si esto sale positivo en el screening neurocognitivo, esto es una prueba del BNSC, dura 5 a 10 minutos. Si sale positivo, pues vamos con comorbilidades, vamos a todo lo diferencial y miramos, no lo tiene, bueno, hacemos la exploración neuropsicológica ya propiamente dicha y miramos si el paciente está contando con el trastorno pues, neurocognitivo asociado a VIH. Y con la escala funcional lo clasificamos, ya sea que no lo tenga, que esté en el término medio o que definitivamente tiene la demencia asociada a VIH. Demencia, el trastorno. ¿Sí ven? Es súper fácil. Pero necesitamos una exploración neuropsicológica. ¿Podemos empezar? Sí, pero necesitamos que él o la neuropsicóloga esté. Y este nos va a servir para que además, en caso que se presente, pues ya lo vamos mirando, hacemos los test neuropsicológicos y vamos fluctuando y por cuestiones de tiempo, pues no voy a andar mucho en él. Sin embargo, que es importante que cuando lo tengamos, siempre hagamos un análisis de líquido cefalorraquídeo o de fluido cerebroespinal, como le digan, y ojalá soliciten una resonancia nuclear magnética. Que pues la LEA, recordemos que esto sigue siendo muy operador dependiente, entonces alguien quien esté entrenado pues en el tema. Y de esta manera vamos a poder ir mirando e ir identificando ya con la parte del tratamiento en cuanto a iniciar o no TAR. Pero no quiero andar en el tema pues por tiempo y porque ya lo hemos visto. Listo, ahora vamos a hablar de estas alteraciones que van teniendo cada uno de estos pacientes según pues según la patología o según el episodio que puede presentar. Y para terminar esta parte, quiero que hablemos del delirium, y es que esta es una complicación neuropsiquiátrica muy común en pacientes hospitalizados que cuentan con SIDA, y puede ser un predictor bien significante a la hora de hablar de la sobrevida. Entonces, que el paciente presente delirium de pronto no va a ser tan favorecedor. Los pacientes que tienen infección asintomática por VIH o los que tienen los linfocitos CD4 por encima de 500
por ejemplo, pueden llegar a generar condiciones asociadas, sí, pero es raro que generen, pues, delirium. Realmente, si llegan a presentar síntomas de esto, pensamos más bien en intoxicación por sustancias, siempre va a ser, pues, la causa más común, especialmente por esteroides, si ven que era importante esa parte. Entonces, pacientes que están bien controlados, digan no, de pronto no es el delirium hipoactivo, hiperactivo que estamos pensando, no, vamos más bien por otro lado, porque seguramente tenga esa intoxicación de la que estamos hablando. Las condiciones asociadas al VIH y la iatrogenia, pues definitivamente nos tienen que hacer recordar que tenemos que tener cuidado con los fármacos que estamos dando, la reducción de estas ventanas y pues tener cuidado con este estado mental en el que se desarrolla. Porque es muy importante que muchas veces cuando se continúan o cuando estos pacientes siguen manteniendo o se sigue dando el medicamento, aun cuando el paciente presentó delirium, muy probablemente lo que siga después de eso es que el paciente empiece a convulsionar. Entonces hay que tener cuidado con eso y tener cuidado con sus reconteos de linfocitos de CD4. Y siempre ir mirando si estamos en tasas de intoxicaciones. Sale y puede empezar a presentarse un desorden compulsivo, una enfermedad convulsiva como tal, entonces hay que ponerle cuidado. Si el paciente está como muy joven, sus linfocitos están bien, de una vez pensamos en uso de sustancias psicoactivas o que está presentando síndromes de abstinencia. Pero siempre, siempre, un cambio súbito en el estatus mental muchas veces no va a ser característico solamente de la demencia asociada a VIH, solamente. Muchas veces va a ser el resultado de muchísimas cosas. Y quiero que sea el mensaje de esta diapositiva. Ojo, porque si su paciente presenta delirium, no necesariamente quiere decir que sea solo por la demencia, sí, lo contribuyó, no lo vamos a negar, pero busque también otras cosas, que es raro que lo hagan solamente por eso. Busque si el paciente está durmiendo bien, busque si el paciente está alimentándose bien, cuál es el estado del delirium que presenta, si es hipoactivo, hiperactivo, mixto, y cómo lo están tratando. Y bueno, que nunca se nos olvide que lo más importante en un delirium es tratar su causa, ubicar qué es lo que lo está generando y tratarlo. Listo. Acá quería hacer un break muy, muy breve, porque de pronto se cansan. Ya hemos abordado gran parte de lo que les quería traer, todavía nos falta un poquito, pero no quería dejar de hablar de una de las personas, uno de los filósofos más importantes que tuvo el siglo XX, además pues sociólogo, psicólogo, y bueno, aunque sea uno de los precursores de la antipsiquiatría, Michel Foucault sigue siendo una persona que definitivamente cambió el rumbo de la filosofía y de la psiquiatría de por sí. Sus textos son muy interesantes, incluye estudios del poder muy, muy chéveres, pueden llegar a generar cierto desdén, perdón, las personas que no están muy a favor de él. Sin embargo, en su activismo y en su literatura definitivamente vamos a encontrar cuestionamientos importantes hacia nuestra relación personal con el poder, cómo nos encontramos alrededor de las personas de nuestra sociedad, eh, y claramente también generó muchísimos eh, estudios importantes acerca de la sexualidad. Sí, es bien androcentrista, eso no se los voy a negar, pero les sugiero los textos de él. Él precisamente muere por complicaciones asociadas a VIH. Y será como mi spot. Ahora, vamos a hablar de depresión en pacientes con VIH y el principal problema que vamos a encontrar con estos pacientes es que muchas veces, incluso en el mismo ámbito clínico, se dice como, no, es que el paciente tiene VIH, seguramente, seguramente va a estar deprimido, dejémoslo así. No hagan eso. No normalicemos la depresión. Los pacientes que cuentan con VIH tienen que ser evaluadas igual que las personas que no están infectadas por este virus y necesitan igual pues un adecuado abordaje de los criterios, un adecuado abordaje de screening, una adecuada aplicación de las escalas, y necesita tratamiento, se lo iniciamos. No porque tenga VIH no le vamos a generar el tratamiento. Entonces dejemos de normalizar esas cosas, porque definitivamente se han demostrado altísimas tasas
de relación y que pues definitivamente son importantes. Los recordamos brevemente. Persona que se encuentra por más de 2 semanas con un estado de ánimo deprimido todo el día, que puede ser de egodistonía e introyección o puede ser evaluado por los demás, ha disminuido el interés por las cosas que antes disfrutaba, es decir, presenta una franca anedonia, ha perdido o ha ganado peso sin que lo quiera, trastornos de sueño, duerme muy poquito, duerme mucho, presenta agitación o retardo psicomotor, se siente fatigado o ha perdido energía, tiene ideas, incluso pueden ser delirios de culpa y minusvalía, y tiene pensamientos recurrentes de muerte. Entonces, recordar los criterios, y acá otra vez volvemos a nuestros profes de psiquiatría, no se nos pueden olvidar esas cosas. Que también es súper, súper importante, que tenemos que siempre pensar en los síntomas neurocognitivos que pueden llegar a desarrollarse, porque a veces pensamos que lo que está sintiendo el paciente, por ejemplo, que está fatigado, que no tiene apetito, que tiene alterado el sueño, que no se puede concentrar, no, entonces eso es psiquiátrico, usted tiene depresión, ojo con eso, porque puede tener otra enfermedad médica que le está generando lo mismo. O esos síntomas neurovegetativos pueden ser productos del medicamento. Indague, indague bien. Y eso requiere mucha precisión semiológica. Esa precisión semiológica requiere desde el origen de los sentimientos, cómo vienen, cómo se perciben, y hacer una evaluación muy franca para hacer una clara diferenciación. Hablamos de la fatiga y esto es muy importante, me interesó mucho tratar este tema porque 1/3 de los pacientes que cuentan con infección por VIH van a presentar estos estados de fatiga. Muchas veces la etiología es muy multifactorial y asimismo, pues, llegar a una de ellas podemos empezar dando como pasitos para que los pacientes puedan llegar a sentirse mejor. Muchas veces van a ser consecuencia de ¿qué? Del dolor y de la deprivación del sueño, los problemas que puedan tener en el sueño, y esto es lo que más importante tenemos que tener en cuenta. La fatiga, recordemos, no es patognomónica de depresión. Muchas veces la fatiga va a terminar desarrollándose y va a presentarse como un síntoma de una infección avanzada en VIH, pero la fatiga puede, precisamente si se asocia con otros síntomas, poder llegar a ser causa y consecuencia de la depresión, pero no es patognomónica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sentimientos como cuáles, entonces que ha perdido el interés, que tiene la culpa, que se siente solo, que tiene sentimientos de desesperanza, de que nada va a mejorar, eso es importante tenerlo en cuenta. Listo, ahora vamos a hablar del duelo. ¿Qué es importante en esto del duelo? Que se acuerdan de esas poblaciones clave de las que veníamos hablando. Muchas veces estas poblaciones se ven envueltas y tienen estos problemas de presentar múltiples pérdidas que incluyen amigos que se enferman, amigos que tienen problemas físicos, que tienen los mismos problemas de acceso a servicio, que van a presentar problemas para custodias familiares, para obtener una casa, para desarrollar para pagar una casa, para desarrollar una carrera, para la independencia, para el sentido de la autonomía, cuando los pacientes cuentan principalmente con SIDA. Esto es importante. Entonces, esta parte del duelo es importante porque puede llegar a relacionarse con estas ideas de culpa y demás, y muchas veces cómo evaluamos estos síntomas van a ser importantes para la evaluación de estas ideas de pérdida y de duelo. Muchas veces ese duelo nos va a generar criterios de trastornos depresivos mayores o de trastornos adaptativos y necesitamos hacer, pues, intervención farmacológica si lo necesitamos. En el suicidio, muchas veces los pacientes van a ser, es muy frecuente en pacientes asintomáticos y es más frecuente en pacientes que no tienen síntomas asociados a VIH, a los que tienen infecciones asociadas a la infección y por SIDA. Entonces, miren lo curioso. Sin embargo, sigue siendo un factor de riesgo, pues es más alta que en la población general, y muchas veces, pues, esto puede llegar a relacionarse con otras enfermedades que, además de ser crónicas, pues también pueden llegar a presentar. La incidencia de la ideación suicida en esta población muchas veces, pues, va a estar muy aumentada y vamos a buscar esos factores de riesgo como que trastornos por consumo de sustancias, alcohol, drogas, especialmente las inyectadas, violencia doméstica, cogniciones alteradas, que la persona esté aislada socialmente, que haya perdido muchas personas brevemente, si has tenido ideas de desesperanza, y los desórdenes de personalidad otra vez vienen a tener evaluación acá. ¿Cuál es la cosa? Que muchas veces van a terminar en terapia electroconvulsiva porque, como vimos, las interacciones pues son muchísimas y eso es un problema. Entonces son esos pacientes que escalan más rápido para terapia electroconvulsiva. Ansiedad,
viene muchas veces producto de los trastornos de ansiedad y de los trastornos de adaptación que van a generar propiamente un trastorno de ansiedad. Además, es uno de los trastornos que más va a desarrollarse en las primeras fases de la enfermedad, pues está pues la noticia y demás. Entonces, pacientes con historias de trastornos de ansiedad previos van a ser pacientes muy susceptibles a esto y que además van a relacionarse con riesgo de ideación suicida, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso. Además, muchas veces estos pacientes van a tener poco soporte social y pobres habilidades para desarrollarse con las personas. Entonces, eso también va a ser un problema. Muchas veces tener cuidado con esos síntomas que presentan los pacientes ansiosos, porque esos cambios físicos que pueden llegar a presentarse, como el dolor crónico, las infecciones oportunistas, las parestesias, en cuanto más vayan disminuyendo, en cuanto menos presenten el paciente, mejor para él o para ella, porque van a tener menos ansiedad. Entonces, miren cómo todo es una red. Si medicina interna e infecto hacen un buen trabajo, psiquiatría va a estar aliviada en cuanto a que el paciente va a disminuir estos síntomas de ansiedad. Pero si hay que pasar medicamento, pues lo pasamos. Muchas veces estos síntomas somáticos que pueden llegar a desarrollarse alrededor de los pacientes, pues tenemos que tener cuidado con ellos porque, por ejemplo, la tensión muscular, los espasmos, el dolor de cabeza, la sudoración, las palpitaciones, la náusea, el vómito y la diarrea, tienen el problema que pueden ser o por la ansiedad, por otra enfermedad, o por el medicamento, o por las tres juntas. Entonces, hacer ese análisis semiológico con tiempo y mirar si esto puede ser, por ejemplo, pasa mucho con los opioides, con los hipnóticos, pasa un montón. Entonces, hay que tener cuidado con esa relación entre los síntomas físicos y demás. Ahora, con la manía. Siempre si el paciente está presentando una manía clara, franca, vamos entonces a buscar una manía orgánica y vamos a descartarla. Muchas veces, si ese paciente no nos da indicios de que presentó episodios previos, su familia nunca ha presentado VIH, decimos, bueno, esto probablemente sea orgánico. Está tomando sidobudina, aumentan las probabilidades. No se asocia a lesiones neuronales, es decir, en el momento en que ustedes le tomen una resonancia, un TAC a este paciente, normalmente vayan a encontrar todo normal, pero sí es un predictor para que el paciente genere trastornos neurocognitivos. Una corte en Uganda encontró que la irritabilidad y la psicosis era mucho más prevalente que la euforia. Entonces no va a ser esa manía clara que tenemos en la cabeza del trastorno afectivo bipolar, que es el que el paciente está eufórico, con muchísima energía. No, los pacientes van a estar irritables y van a empezar a presentar alucinaciones. Además, como se tornan muy agresivos, paranoides, taquilálicos y las alucinaciones visuales y auditivas van a ser las predominantes en estos pacientes. Entonces, si ven cómo desde la semiología podemos diferenciar una manía que puede ser por un TAP a una manía que es por el medicamento. Ahora, la psicosis. La historia de haber presentado psicosis claramente va a aumentar el riesgo, es un factor predictor importante y que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces tenemos que ir mirando que alrededor de esta psicosis se está desarrollando un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, el paciente está deprimido o tiene trastornos de personalidad como el esquizoide y el esquizofreniforme. La terapia antirretroviral va a ser protectora para la psicosis en cuanto a que ha disminuido en estudios, han demostrado que la terapia antirretroviral disminuye las tasas de psicosis y muchas veces vamos a buscar siempre esta causa orgánica. Descarte organicidad. ¿Con cuál? Con el efavirenz, que es el que mayor riesgo neurocognitivo tiene. El sueño, esto es súper importante, porque los pacientes con VIH han demostrado que presentan aproximadamente el 30 al 40% de todos los pacientes infectados por VIH presentan trastornos del sueño. ¿Cuál es el problema? Que no se tratan bien. Entonces, no sé de dónde viene el problema. Eso sería un estudio bien interesante. Tenemos que siempre diferenciar si el origen del trastorno de los sueños es por otra causa o es por el fármaco o por causas psicosociales o demás. Es importante hacer esta aproximación porque nos va a permitir mirar por qué lado nos vamos para el tratamiento. Por ejemplo, el paciente no puede dormir porque presenta un dolor crónico, porque tiene una neuropatía, por ejemplo, o tiene insomnio porque le preocupan muchas cosas, por ejemplo, o por el estado de la enfermedad en VIH. Entonces tenemos que hacer esta diferenciación. Tenemos que hacer una diferenciación muy importante con delirios, con trastornos que pueden ser diferentes, es decir, que pueden ser externos. Entonces ahí los tenemos en cuenta, como el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, o apneas del sueño. Entonces primero descartamos todo eso y miramos.
Luego, si no fue por ese lado, entonces miramos los medicamentos, si están dando antivirales, si el paciente de pronto está tomando psicoestimulantes o antidepresivos, o está utilizando sustancias como el alcohol, la cafeína y demás, entonces pues ahí le tenemos que tener cuidado. Y me voy a con que los tratan muy mal, porque es que resulta que el 15% de los pacientes termina siendo tratados. De el 100% que representarían estos pacientes, el 15 son los que reciben tratamiento, entonces realmente no se hace un buen abordaje. El uso de sustancias psicoactivas es importante otra vez en estos grupos clave y siempre tenemos que ir evaluando estos mecanismos de acción y mecanismos de infección porque puede ser desde este lado, ¿no? Los trastornos concomitantes que puede llegar a tener el paciente son importantes a la hora de relacionarlo porque obviamente si tenemos un paciente que presenta un trastorno límite de la personalidad y además presenta un consumo de sustancias psicoactivas, pues va a presentar una evaluación y seguramente va a necesitar un abordaje especial. Asimismo, como que recordemos que las complicaciones por el uso de usar drogas intravenosas, muchas veces puede ser el VIH, pues se ha demostrado que muchas veces estos pacientes que tienen VIH terminan teniendo un trastorno por consumo de sustancias, por marihuana o por alcohol. Entonces, como que lo que esperamos de pronto no es tan claro y por eso es importante revisar la literatura. Tener cuidado con trastornos esquizofreniformes y esquizoafectivos, porque pues han mostrado mayor prevalencia de estos y pues los trastornos de personalidad como el límite y en general los del B, hay que tenerles cuidado. Y hay que siempre tener en cuenta un abordaje integral porque muchas veces vamos a necesitar de terapia ocupacional y demás. Entonces hay que ponerle cuidado. En dolor, la consulta muchas veces va a ser muy común en psiquiatría por síndromes dolorosos y esta va a ser una de las causas más frecuentes por las cuales se hagan las interconsultas y después muchas veces el dolor va a generar otras enfermedades psiquiátricas concomitantes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de cómo estamos evaluando estos pacientes y busquen siempre disminuir el dolor y pues enviar a alguien que lo trate de manera adecuada. ¿Listo? Ojo con el consumo de sustancias psicoactivas porque muchas veces el dolor termina llevando a esto, especialmente con la neuropatía periférica, va a ser uno de las causas de dolor más común, entonces hay que ponerles cuidado porque el 35% de los pacientes con SIDA terminan desarrollando esta enfermedad. Entonces hay que tenerle cuidado y siempre estar mirando qué antirretrovirales se está tomando, porque asimismo podemos mirar qué tratamiento le podemos dar. Muchas veces necesitamos que se cambie el antirretroviral porque puede ser que le está generando nerviotoxicidad, entonces hay que tener cuidado. ¿Con qué tratar? La motricina ha demostrado tener el mejor cuidado. ¿Cómo hacemos la aproximación al cuidado en psiquiatría? Hacemos screening lo más rápido que podamos, prevenimos, porque obviamente pues todo está en la prevención y en esta prevención no me refiero a la prevención del VIH, sino a la prevención en pacientes que tienen VIH para trastornos psiquiátricos, que se basan mucho en la cooperación. Estudios han demostrado que terapias de grupo, grupos de apoyo de las comunidades, de las minorías, que si se encuentran envueltas con adecuadas políticas de salud pública y que promuevan la cooperación, estos pacientes van a tener mejores desenlaces. Y siempre fomentar la adherencia a los tratamientos. Y esa adherencia al tratamiento depende de muchísimas cosas. ¿Como cuáles? Como que iniciemos un tratamiento no farmacológico, psiquiátricamente hablando, principalmente hacemos una gestión del caso y una ayuda a sus necesidades con trabajo social. Muchas veces las relaciones que pueden tener estos pacientes con entornos hostiles hay que pues entrar a enfrentarlos. Los grupos de ayuda y las redes de apoyo, como les mencioné, son súper clave y la psicoterapia que vamos a ir mirando según el trastorno que presenta el paciente, el tiempo, cuál va a ser mejor. Se sugiere una terapia cognitivo-conductual, pero muchas veces vamos a necesitar terapia psicodinámica, por ejemplo, en trastornos de la personalidad. Y llegamos al tratamiento farmacológico. Hay un problema con el tratamiento farmacológico porque son pacientes que muchas veces están con polifarmacia, que presentan diarrea y esta diarrea les genera que no se haya una buena absorción de los medicamentos, que necesitan una evaluación farmacológica porque definitivamente dentro de esta polifarmacia necesitamos tener cuidado de las interacciones y hay una herencia alélica importante que tenemos que tener en cuenta, principalmente en Asia, en Europa además. Por ejemplo, cuando hacen metabolización del 12-19 que se encuentra disminuido, necesitan reformulaciones. El tiempo nos cogió un poquito, así que voy a hablar rápidamente de los antidepresivos. Entonces, dentro de estos tenemos que tener en cuenta
los metabolitos del 2-DC y el 3-4, acá tenemos el ritonavir y el indinavir, como la venlafaxina y la mirtazapina van a tener el problema. ¿Por qué? Porque el ritonavir y el indinavir se metabolizan por el 2-6 y la venlafaxina y la mirtazapina también, igual que los antidepresivos tricíclicos. Se dieron cuenta que el bupropión, al principio creían que era metabolizado por el 2-6, luego se dieron cuenta que no, que el que metaboliza el bupropión es el CYP2B6. Pero ¿cuál es el problema que presenta el bupropión y por qué lo metí acá? Porque es que resulta que in vitro se ha demostrado que el bupropión ha presentado problemas con otros antirretrovirales como estos, in vitro. Inhibidores de la proteasa, como la nefazodona, se metabolizan por el 3-4, igual que las benzodiazepinas, no todas, ya vamos a ver cuáles, y la clozapina. Entonces hay que tenerles cuidado. Por ejemplo, el lorazepam no se inhibe con 3-4, sino que tiene otro metabolismo. Entonces, pues se prefieren utilizar siempre en estos pacientes. Ojalá otra benzodiazepina, como el lorazepam. Siempre que hay que tener cuidado con estos pacientes, porque es que los podemos llevar fácilmente. Un paciente que está tomando ritonavir y le vamos a dar venlafaxina, hay que disminuirle la dosis. Ya. Muchas veces, y puse acá un cielito, porque el citalopram y el escitalopram son los que mejor han demostrado, los que menos han demostrado interacciones. Y tenemos los psicoestimulantes como, que van a inhibir el 12-9 y el 12-19, que se metabolizan también por vías similares a otros antirretrovirales. Entonces aumentan las tasas que podamos llegar a tener entre psicoestimulantes, el antirretroviral y que pueda estar tomando, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos. Psicoestimulantes en pacientes que presentan depresiones refractarias. ¿Listo? De las benzodiazepinas, que era lo que les estaba hablando, básicamente todas, excepto el lorazepam, el oxazepam y el temazepam, que se van a metabolizar por la glucoronil oxidasa. Entonces, estas como que son las que vamos a utilizar. ¿Qué pasa con el ritonavir? Si estamos con el ritonavir y el paciente, por ejemplo, le necesitamos darle una benzodiazepina porque presenta un ataque de pánico como el alprazolam, subimos un poquito la dosis, pero tenemos cuidado. Y el problema que presentan, principalmente cuando está tomando un inhibidor de la proteasa, es que tienen alta variabilidad. Pasan de la toxicidad a altos subumbrales, entonces se mueven así. Hay que tener cuidado. Si van a subir las dosis del medicamento, háganlo con mucho cuidado. Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado que los estabilizadores del estado de ánimo tienen un problema grandísimo? Y es que precisamente presentan comorbilidades con absolutamente todo. El litio, por ejemplo, tiene un problema bien grande y es que dentro de estos, muchas veces el régimen antirretroviral no permite como que el paciente pueda tomarse sus medicamentos para el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo. Entonces eso les va a generar un problema grande porque muchas veces, por ejemplo, el valproato aumenta el riesgo de toxicidad hepática, como sabemos. Especialmente si el paciente tiene hepatitis C, entonces no podemos utilizarlo. Además, genera supresión de la médula ósea. Entonces, si está tomando además de eso sidobudina, baila. Si está dando litio, muchas veces, a pesar que no, y recordemos que el litio no interactúa con el complejo, con el sistema CYP, muchas veces tiene que ser evitado porque tiene una potencial toxicidad por el desorden electrolítico que este genera. Entonces, lo evitamos. Evitémoslo, tiene problemas. Entonces, si no podemos utilizar litio, entonces, si ven el problema que representa. Y la carbamazepina induce el 3-4, lo que disminuye los niveles de los inhibidores de la proteasa y otros antirretrovirales. Entonces, esto puede llegar a generar resistencia. Entonces, si ven, porque hay que tener mucho cuidado. Además, el otro problema que genera la carbamazepina es que genera neutropenia. Y tenemos un paciente inmunodeprimido, entonces, ¿qué hacemos? La lamotrigina, utilizando, pues, puede llegar a ser como de las que más utilicemos, de las que se necesiten usar acá, pero tenemos el riesgo de Steven Johnson. Entonces, health issues. Y neurolépticos, niveles de clozapina. ¿Por qué? Porque nos permite medirla y porque a pesar que envuelve muchos de estos citocromos, sigues teniendo un muy buen nivel, pero pues con mucho cuidado también. Y bueno, consideraciones para tratamiento farmacológico rápidamente para terminar. En depresión siempre iniciamos con dosis muy bajas y subimos lentamente como si fuera un paciente geriátrico. Preferimos los medicamentos con una única dosis al día, como lo es la venlafaxina. Evitamos la medicación anticolinérgica y siempre miramos la salivación porque es un efecto adverso común.
Para los inhibidores selectivos, preferimos la fluoxetina, es muy buena, muy limpia. Si no funciona o, no, o está generando efectos adversos, pasamos al citalopram o el citalopram. ¿Qué hacemos con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina? Los preferimos muchos. Cuando estos no funcionaron, pasamos acá. Venlafaxina y desvenlafaxina, muy buenos. Y algunos que presentan estos, los tricíclicos, por ejemplo, hay que empezar con bajas dosis. La constipación, el efecto adverso que tiene la constipación puede ser muy útil porque nos puede ayudar en su efecto anticolinérgico y el monitoreo lo tenemos en cuenta. Otros hay que tener en cuenta, pues ir mirando como las interacciones que puedan llegar a tener cada uno, como el bupropión, la trazodona y la mirtazapina, y mirar los psicoestimulantes. Y para cada una de estas vamos entonces a utilizar el uso de las benzodiazepinas, el uso de los inhibidores de la aminoxidasa y demás, pues dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente. Utilizamos antipsicóticos, principalmente siempre los de segunda generación. Recordemos que pueden ser utilizados en depresión, como la quetiapina, además si el paciente presenta problemas de sueño y no le queremos meter trazodona. Con la manía tenemos el problema de siempre, no utilizar carbamazepina por nada del mundo, mirar a ver si los datos si los niveles que vayan a utilizar de litio los pueden llegar a utilizar, mídanlos mucho, pero mucha toxicidad. Entonces, es con la que presentamos más problema. Preferimos irnos entonces con antipsicóticos. Se recomienda mucho la risperidona y la olanzapina. Entonces, utilícenla si la necesitan. Risperidona y olanzapina, siempre. Y para el uso de sustancias, muchas veces, pues, indicar a un paciente que vaya a un centro formal, clínico, para que pueda desarrollar esto. Eh, Y pues las pautas para el dolor, ¿cómo las miramos? Estas son algunas de las referencias bibliográficas. Si quieren que revisemos algún tema, si tienen alguna contraversión, eso sería todo. Y les quiero, como diría la Andrea Echeverry, gracias a todas y a todos por escuchar. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y espero que haya quedado claro entre todo este amplio mundo de VIH y psiquiatría. Gracias.